Muchas gracias, Ana María, secretaria, por haber hecho la convocatoria y la invitación a todos los medios de información del Estado. Agradecerles a cada uno de ustedes, los diferentes medios radiofónicos, televisivos, impresos y digitales. Gracias. Y plataformas digitales diferentes, revistas digitales, que el día de hoy están aquí en el sindicato. Informarles que hemos tomado el acuerdo del comité directivo para dar seguimiento a nuestra lucha de rescate financiero al IPECOL. Y la acción del día de hoy es presentar formalmente la solicitud a la gobernadora del estado, maestra Indira Vizcaíno Silva, para que realice los trámites oficiales correspondientes ante el gobierno de México para que se haga efectivo el rescate financiero IPECOL. Tomando en cuenta, en primer término, los antecedentes que ya conocen todos ustedes, pero que vamos a reiterar en el oficio. Primero, que el 10 de noviembre de 2021 el presidente de México viene a Colima y a 10 días de iniciada la administración de la maestra Indira Vizcaíno, hace público su ofrecimiento y compromiso de rescate financiero del gobierno del estado de Colima, que recibió una deuda de 11,000 millones de pesos. Que de esa deuda de 11,000 millones de pesos, 1,310 millones corresponden a la deuda que el gobierno del estado de Colima tiene con el Instituto de Pensiones del estado de Colima de las administraciones anteriores, particularmente de la administración anterior al 31 de octubre del 2021. Que en virtud de ese ofrecimiento buscamos el acercamiento con el gobierno de México. Que elaboramos el oficio dirigido al presidente para su intervención y agilización en este rescate financiero y que fuera incluido lo que en balance del gobierno del estado existe, los pasivos de 1,310 millones con el IPECOL. La respuesta del presidente es que este asunto será atendido por la Secretaría de Gobernación, que mantuviéramos el enlace de comunicación con la delegada federal de Gobernación en Colima. Fue el 27 de septiembre de 2021 que pudimos, a gestión de la propia gobernadora, tener una reunión con el secretario de Gobernación, entonces Adán Augusto López Hernández. En esa reunión quedó claro el adeudo que el gobierno mantiene con el IPECOL al 31 de octubre de 2021 y que el ofrecimiento del presidente incluye este rescate. Así fue aceptado y reconocido por el propio secretario en esta reunión. Existe minuta en Casa de Gobierno de este asunto. Y también el ofrecimiento y compromiso del secretario de Gobernación, Adán Augusto, en ese momento, de regresar a Colima el día 22 de noviembre para presentar una propuesta de rescate financiero del IPECOL, acompañado de los subsecretarios de Hacienda y el director general de Banobras. Y que en virtud de no haberse presentado en la fecha indicada, estuvimos esperando pacientemente. Y que ahora en su visita a Colima, concretamente al puerto de Manzanillo, fuimos a tener una entrevista y un diálogo con el secretario, el cual reconoce que sí se comprometió a venir a Colima y que no cumplió, pero que estuvo impedido de cumplir porque la gobernadora no realizó los trámites oficiales correspondientes. Y dijo claramente, no hizo los oficios de petición a la instancia legal, que es Secretaría de Hacienda y Dirección de Banobras, para que se opere el rescate financiero al IPECOL, con los montos determinados y todo lo que corresponde a un trámite administrativo tan importante como es este. En virtud de ello, de esta respuesta del secretario, es que el día de hoy hemos acordado solicitarle amablemente a la gobernadora realice los oficios en los que se hagan los trámites legales correspondientes ante las instancias del gobierno de México para que se haga efectivo este rescate financiero, que también el secretario de Gobernación, hoy aspirante presidencial Adán Augusto, nos ratificó. Sigue en firme.
que solamente falta hacer los trámites. Por lo tanto, necesitamos la voluntad, la disposición y la humildad del gobierno del Estado de decir que sí ocupa la ayuda, que solo no se puede. 1.310 millones de pesos es una cuantía muy grande y que no es una deuda de esta administración, es una deuda heredada, pero que el gobierno de México ha ofrecido, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, el rescate financiero al gobierno de Colima, y hay que tomarle la palabra al presidente y agradecerle a la gobernadora y al presidente todas las gestiones que hagan al respecto, porque el futuro pensionario de toda la clase trabajadora, los servidores públicos del gobierno del Estado, funcionarios, empleados de confianza, supernumerarios, sindicalizados y burocracia y magisterio estatal, depende de este rescate financiero. No sé si tuvieran alguna pregunta o duda al respecto. Ayer en la entrevista ella aseguraba que no se podría dispersar recursos por parte del gobierno federal por la transparencia y por ese tipo de cuestiones que actualmente el gobierno federal está haciendo para dispersar recursos. Ya no se pueden como se hacía antes. Y otra, sobre este rescate financiero, se le preguntó a ella que si estaba en riesgo el PECOL y ella aseguró que no, que como otras instancias del gobierno del Estado están en franca recuperación. ¿Crees que esta petición pueda cumplirse ahí con este tipo de declaraciones? No, obviamente la gobernadora considera que puede sola, que no ocupa del gobierno de México. Eso cree la gobernadora y nosotros diferimos de ello. ¿Por qué? Porque los recursos que tiene presupuestados están destinados ya a programas y acciones que hay que atender. Si hubiera un ahorro eficiente en el gasto público, poco a poco se podría hacer. Y debe de quedarnos claro que hay en el presupuesto de egresos de la Federación partidas presupuestales que se pueden autorizar por los canales adecuados, fundado y motivado para este tipo de rescate que ya se está dando en el Instituto de Pensiones de Jalisco con el apoyo del Gobierno de México, está dando en el Instituto de Pensiones de Michoacán. En el Michoacán se están recuperando un déficit, un faltante de pago del gobierno estatal de 20,000 millones de pesos. Lo mismo sucede en Jalisco. Eso es una realidad. Y en Colima se puede hacer lo mismo. Nada más necesitamos voluntad y humildad para decir que sí ocupamos ayuda. Martín, ¿la actual administración tiene deuda con pensiones? Sí, 360 millones de pesos. Ayer la gobernadora decía que no tenía deudas, que iba al corriente. Fíjense que cuando lo expresa dice no debo retenciones. Lo que sí debe son aportaciones. El gobierno del Estado, el Poder Ejecutivo, la gobernadora no debe nada. Ella no debe. Es el Poder Ejecutivo del Estado. 360 millones de pesos. Es la titular. Pero pongámosle el nombre correcto. Lo debe el Poder Ejecutivo del Estado al IPECOL. Y no el Poder Judicial ni el Poder Legislativo. Es el Poder Ejecutivo. Martín, 360 millones. Una vez, aunque se diera el rescate financiero de parte del gobierno federal, ¿dónde quedarían los 1.300 millones que no fueron reportados? ¿A quién se los deben de cobrar? ¿Qué se va a hacer en ese caso el sindicato e incluso el gobierno del Estado? ¿Qué tiene que hacer para recuperar ese dinero que está perdido? Qué bien que lo preguntas. Ayer mismo la gobernadora hizo referencia al tema. Y dijo que el sindicato ya hizo lo propio. Ya hizo las denuncias correspondientes. Si ustedes recuerdan, hubo un director general del IPECOL, el primero, ya como IPECOL, que tuvo que renunciar. Porque se le dijo, si no puedes con el cargo, renuncia. Tienes que hacer efectiva la cobranza. Tienes que aplicar todos los medios que la ley te autoriza y te faculta. Como director del instituto, y Edgar Chávez decidió renunciar, porque no quiso denunciar penalmente al entonces gobernador Nacho Peralta, y tampoco quiso cobrarle coactivamente, es decir, determinarle un crédito fiscal y proceder al embargo, al cobro, embargo o afectación de participaciones del gobierno estatal. El siguiente director, Amín Legazpi Soto, a insistencia de este sindicato y del consejero de La Voz, su servidor, que le solicité al pleno, no al director, al consejo, aprobáramos e instruyéramos al director del instituto para que presentara denuncia penal en contra del entonces y en funciones gobernador del estado Ignacio Peralta Sánchez,
así como del entonces secretario de Planeación y Finanzas, tanto el anterior, que ya no lo era en ese momento, Carlos Noriega, que ya tenía una nueva secretaria de Planeación y Finanzas, pero se dijo a quienes resulten responsables, se les denuncia penalmente por el desvío de 310 millones de pesos de cuotas de los trabajadores que no fueron enteradas al IPECOL desde 2019 al 2021. Fue en julio del 2021 y la denuncia penal fue aprobada por mayoría, instruir al director del instituto que lo hiciera. No votaron a favor ni el representante de finanzas ni de administración por obvias razones, pero sí todos los demás, y se procedió a la denuncia penal correspondiente que la tiene la Fiscalía Anticorrupción del Estado, de 310 millones de dinero de los trabajadores. ¿Dónde quedó? Le corresponde a la Fiscalía Anticorrupción, al propio gobierno del Estado y a los AFIC determinarlo, proceder. Y qué bueno que la gobernadora dijo, ni perdón ni olvido. Va a haber justicia y se va a buscar a los responsables de este faltante y se tiene que encontrar. Pero los trabajadores no tenemos que pagar las consecuencias y ser afectados. Y el riesgo de quebranto financiero al IPECOL es latente. Si no hay rescate, el próximo año habrá quebranto. Se le pedirán al actual director del IPECOL presente las denuncias por esos 360 millones que no ha reportado la gobernadora, haciendo énfasis en que está señalando al exgobernador, pero en este caso a la gobernadora. A la gobernadora no se le puede fijar de denuncia penal, porque está cumpliendo con las retenciones de cuotas. El delito se constituye por el no entero de retenciones, cuotas y retenciones de créditos. Sí lo está haciendo. Ya lo dijo ayer, y sí es cierto. Lo que no se está haciendo es pagar las aportaciones. Eso tiene que determinarse un crédito fiscal. Qué bueno que lo preguntas. El siguiente oficio que hoy vamos a entregar, es el otro tema, para dejarlo claro, es pedir al director del IPECOL se aplique y cumpla con la ley. Primero, en mi carácter de consejero, representante de los trabajos sindicalizados del gobierno del Estado, tal y como lo previene la ley, y como integrante de la Comisión de Vigilancia electo desde que se instaló el Consejo, en uso de las facultades que nos confiere el artículo 51 de la propia ley del IPECOL, la ley de pensiones de los servidores públicos del Estado, le solicito nos entregue los informes correspondientes al pago o no entero de pago de cuotas, retenciones y aportaciones de los trabajadores y de la entidad pública Gobierno del Estado de Colima, los tres poderes, Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los ORPDs y los órganos autónomos del Gobierno del Estado, para determinar los montos que hemos nosotros hecho públicos y que están en cuenta, en balances, pero que queremos que él nos presente la información. ¿Para qué efecto? Para que ya no haya una discusión innecesaria de los montos de adeudo del Gobierno del Estado del IPECOL, pero que además que el director cumpla su tarea de transparentar cómo está la situación financiera del IPECOL y no de manera verdaderamente complaciente diga que no pasa nada, que todo está bien en el IPECOL, porque ha declarado eso el director del instituto, ¿no? Entonces no está cumpliendo con sus funciones el director del IPECOL. Le estamos pidiendo que cumpla y le estamos pidiendo que informe y de manera detallada cuánto recibió de adeudo registrado histórico cuando se transforma de pensiones a IPECOL, que son 690, nada más queremos que él lo corrobore. Está en la ley de pensiones. 2. ¿Cuánto se dejó de enterar de cuotas, retenciones de los trabajadores y aportaciones de la entidad pública del periodo comprendido del 1 de enero de 2019 que se instala el IPECOL al 31 de octubre de 2021 que termina el periodo de la administración anterior, que es el periodo de rescate que pedimos? 2. Que se informe también de el entero o no entero de cuotas, retenciones de los trabajadores y aportaciones de las entidades públicas a la cuenta institucional del Gobierno del Estado de Colima del periodo comprendido del 1 de noviembre de 2021 al 30 de junio de 2023, que es el periodo del actual gobierno estatal. ¿Para qué? Para separar,
para que no se confunda a nadie y que todos estemos en la misma sintonía e interesados en la verdad y la justicia. Es decir, con datos precisos, el director del instituto confirme o rectifique o ratifique la información que el sindicato tiene derivado de los balances que se hacen públicos y de la información presupuestal que es pública y que tiene el propio sindicato del gobierno del estado, lo que nos ha permitido cuantificar el grado de quebranto financiero que tiene hoy el propio Instituto de Pensiones y que requiere de un rescate financiero inmediato. Martín, ¿a qué atribuyes que la Fiscalía Anticorrupción no haya caminado las denuncias que ustedes pusieron por estos actos, presuntamente actos de corrupción y de desvío de recursos? Pues dicen que no encuentran a Nacho Peralta, para que claro. Que no lo encuentran y lo vemos en fotos, posando allá en México. No encuentran a Nacho Peralta. Es lo mismo que pasa en el Congreso, lo mismo que pasa en los AFIC. No encuentran al exgobernador. No, ellos tienen que informar. Ellos tienen que informar en su momento, cuando actúen y cuando el peso de la ley caiga sobre Nacho Peralta, sabremos toda la verdad. Antes no. Lo que sí sabemos es que dejó una deuda enorme y que hubo un desvío de recursos enorme. ¿A dónde fueron a parar los recursos? No sabemos. Y eso le corresponde a la autoridad. Porque en ocasiones, como sindicato, pues nosotros no tenemos las fuentes de información, ni la capacidad legal para ello, ni las facultades. No lo podemos hacer. Si estuviera en nuestro ámbito de competencia, ya lo hubiéramos hecho. Estén seguros que ya lo hubiéramos encontrado. Ya no lo hubiéramos traído amarrado. ¿Sí? No se nos hubiera escapado. Martín, el domingo pasado se te acusó de que fuiste enviado por la gobernadora, esta Marta Cepeda, te acusó de que fuiste enviado por la gobernadora a romper la movilización del exsecretario de Gobernación. ¿Qué opinas al respecto? Augusto estaba muy feliz por tanta gente. ¿Sí? No hay otra forma de decirlo. Muy feliz, muy feliz. No había tenido tanta gente en ningún meeting como este. ¿Sí? Y la verdad fue un sacrificio de los trabajadores. Y quienes me enviaron fueron los trabajadores. Y quienes deciden el sindicato son los trabajadores. Nada más. Ya no puedo decir las otras palabras porque son exabruptos. ¿Hay confianza en que se solucione, Martín? Por supuesto. No, nosotros siempre hemos confiado en las instituciones. La justicia tarda, pero al final llega. Se requiere perseverancia, insistencia, argumentos, denuncias y también tener carácter. Y eso lo vamos a acreditar. ¿Esperar el tiempo que sea necesario? Sí, el tiempo que sea necesario, pero iremos incrementando las acciones de resistencia y de demanda jurídica, legal, pero también social, de resistencia civil organizada. Este tema no puede quedar impune. No hay prescripción, el delito apenas inicia. Fíjense que la gobernadora, al manifestar su voluntad, no quebraría inmediatamente y no colapsa si paga. Son 360 millones. Ella dice que no va a haber problema, seguramente está pensando en pagar pronto, lo que debe esta administración. Pero el rescate financiero es necesario para el futuro pensionario. Si no, no hay. Eso está en el estudio actuarial. Y la ley está bien hecha, pero los recursos tienen que llegar, porque son recursos de las dos partes, de los trabajadores y del gobierno. Recuerden que antes las jubilaciones las pagaba solo el gobierno. Hoy la paga los trabajadores y el gobierno aportándole a un instituto para que administre bien los fondos, los ponga a disposición de los trabajadores con créditos, los capitalice, los haga más y le dé un futuro cierto de 100 años al sistema pensionario en el gobierno del Estado y municipios, lo cual va a ser una realidad si pagan y si cumplen con la ley. Solamente basta cumplir con la ley de pensiones de los servidores públicos. ¿Quién lo tiene que hacer? La autoridad. Los trabajadores por nómina cumplimos, todos los quincenas. Muchas gracias a todos. Gracias. Ahorita vamos a